Ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, adelante. A ver, creo que estoy. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, pues si gustan, arrancamos. Vamos a continuar con el tema que estábamos tratando el día de ayer, con la intención de que podamos tener muy claros los conceptos de ética y moral. Como vimos, habíamos dicho que podemos analizar a la comunidad médica como un campo de prácticas en donde vamos a tener una serie de intercambios de relaciones sociales. Se va a construir una identidad de ese colectivo que sería pues asociado con la profesión médica en general, y yo diría también incluso al interior de, pues, de las profesiones, la diversidad de especialidades, también se llega a tener esta identidad específica. Y hay una serie de definiciones que hemos estado revisando que al rato les voy a pedir que también me ayuden a presentar con relación a lo que es profesión y profesionalismo. Y dentro de esas definiciones vamos a encontrar pues que hay una referencia hacia valores, hay una referencia hacia una idea en torno a las normas, pero por eso es tan importante analizar esta circunstancia, cómo es que se van a establecer pues esos valores que pudieran ser aceptados tanto por la profesión y exigidos para verse reflejados en el comportamiento por parte de la sociedad que observa cómo es que se comporta la profesión, y cómo podemos nosotros revisar que pueden ser entendidos estos como un conjunto de valores morales que necesariamente tienen que ser analizados, y yo diría de una forma crítica, desde la ética, ¿no? Y esto nos va a ayudar también a relacionar un poco la idea entre profesionalismo y ética. Y de antemano les adelanto que en esta situación existe un elemento fundamental que es la voluntad, ¿no? La voluntariedad, esa capacidad de decidir, yo voy a entrar al gremio médico, hay una serie de principios de comportamiento, a lo mejor en este momento en particular para ese gremio médico, los cuales voy a aceptar y por lo tanto voy a estar consciente de mi actuar y de mis acciones, ¿no? Esa capacidad de poder decidir, a diferencia de lo que habíamos visto en este ejemplo del consenso moral, ¿no? En el cual a lo mejor de forma ciega yo puedo seguir a lo que el grupo dicta que está bien y sin cuestionamiento pues lo voy a tomar como correcto y voy a tomar acciones al respecto, ¿no? Veíamos y vamos a reforzar en un momento más cómo esa posibilidad de uso de mi capacidad racional me va a permitir tomar distancia de lo que a lo mejor el grupo, la mayoría en ese momento está diciendo que es necesario, y poder reflexionar y decir, bueno, ¿realmente es correcto esto que estoy haciendo? A partir de esa reflexión y toma de distancia, me va a permitir de una forma menos enajenada tomar decisiones con respecto a mis acciones y a las consecuencias de los propios actos, ¿no? Entonces es importante entender ese terreno también de la moral. Por lo tanto, entonces dijimos la clase pasada que la ética es una capacidad racional humana, y esto lo retomamos un poco de las propuestas que nos hereda la cultura griega antigua. Vamos a hablar de las escuelas de pensamiento tanto presocráticas, es decir, antes de la obra de Platón sobre Sócrates, y socráticas, que van a dejar una huella muy importante en la cultura occidental, y bueno, dentro de ellos algunas bases para hablar de la libertad y de la racionalidad humana. En este caso estamos planteando estos dos términos, el de ética y el de moral. Habíamos visto que moral podía ser definida como ese conjunto de valores que pueden identificar a un grupo, que pueden aceptarse o rechazarse cuando existen personas que vienen de otros grupos morales. Vamos a pensar que también podían analizarse como campos sociales, en los cuales, bueno, el adquirir estos valores o aceptarlos podrían ayudar a fortalecer esa identidad de ese grupo. Sin embargo, como ya vimos con el ejemplo anterior, pues las personas, además de eso, tienen la capacidad de analizar esa circunstancia de consenso moral
y si realmente desea aceptar o no esos valores que el colectivo o esa mayoría están practicando o defendiendo. Y eso para los griegos es fundamental porque les va a permitir disminuir esta influencia que pueda tener externa, que siempre la va a haber en el proceso de toma de decisiones y por lo tanto les confiere mayor capacidad de libertad, ¿no? Si nos vamos al origen de las palabras, ética viene de ethos y ethos implica ese espacio interno que pueda tener la persona diferente al espacio que sería de interacción con la sociedad, que le va a permitir desde allí analizar los propios actos, a conocerse a sí mismo, esa famosa frase de que tenemos que empezar primero por entendernos y conocernos a nosotros mismos, para después poder analizar también qué sucede en el ámbito de la colectividad en ese espacio social, ¿no? Entonces, esa capacidad racional me permite a mí analizar a la moral. De ahí también viene un poco la idea de la ética como parte de la filosofía, o sea, la filosofía tiene que ver con esa posibilidad del conocimiento, ¿no? Y la filosofía aplicada sería también, si hablamos de campo disciplinario, podríamos nosotros decir que la ética es filosofía aplicada, es esa capacidad de análisis, de cuestionamiento, de estudio, que me permite conocer mejor, ¿no? Pero la ética es práctica. Entonces, tenemos que la ética es una capacidad racional humana, pero también podría considerarse como una disciplina derivada de la filosofía o una forma de hacer filosofía. En este caso, entonces, habíamos dicho que la ética nos confiere posibilidad de autonomía, por lo tanto, de libertad, pero que está gobernada por la racionalidad y me permite tener este gobierno para mí mismo, o sea, ese gobierno sobre mí mismo, que es esta palabra autarquía. En este sentido, hablábamos de algunas diferencias que hay entre la propuesta de Platón, que puede ser, bueno, a través de los diálogos de Platón, en este caso, describiendo la vida de Sócrates, en los cuales plantea una forma de ética que finalmente dice que nosotros tenemos con nuestra capacidad racional la posibilidad de hacernos preguntas, de descubrir. Sin embargo, hay límites a esa capacidad racional. Desde el punto de vista socrático o platónico, esos límites casi están hablando de un límite divino, aquello que está externo al ser humano y que no, esa naturaleza, digamos, con una N mayúscula, que va a trascender al individuo. Y por otro lado, Heráclito plantea lo que yo diría más como una ética laica, en la cual no habla de una cuestión metafísica o de una cuestión, digamos, pues mágico-religiosa, sino este caso está diciendo la única razón por la cual a lo mejor no alcanzamos a hacernos todas las preguntas que nos pudiéramos hacer, pues porque hay un límite a la vida humana, ¿no? Hay un límite a esa capacidad que no es de un origen divino, sino tiene que ver con hasta dónde puedo yo hacer uso de esa racionalidad a la cual yo puedo entrenar para poder cuestionar y conocer de forma mayor cada vez más, ¿no? Pero que finalmente está limitada a la vida humana, ¿no? Y no porque haya un orden metafísico o una cuestión religiosa que limite mi conocimiento, sino simplemente es lo que en esa vida humana yo puedo conocer, ¿no? Y por eso, bueno, pues te invita a que se ejerza esa posibilidad de conocimiento completo, ¿no? Y ellos hablan de esta palabra setein. Esta palabra setein tiene que ver con el buscar, con preguntar, con consultar, con investigar, con indagar, y que eso le permite esa posibilidad de ejercer la racionalidad y por lo tanto de alcanzar la libertad. Siguiendo un poquito en este flujo de ideas, entonces, bueno, ¿por qué tenemos la necesidad de indagar y preguntar, ¿no? Esto viene desde un origen de la condición humana que describen ahora sí tanto Heráclito como Platón, en donde estamos en una búsqueda constante sobre la verdad, ¿no? Y que tiene que ver con una condición de carencia, porque por un lado, si nos ponemos a ver la tradición de igual griega sobre la idea del Eros, pensando en esta tradición de los dioses, en donde Eros implica el amor, ¿no?
pensando que existe un amor por el conocimiento. Filosofía significa amor por el conocimiento, ¿no? ¿De dónde viene ese amor por el conocimiento? Pues de una carencia, que sería la parte de Peña, ¿no? Y por otro lado, de la posibilidad también de la riqueza, que sería Poros, ¿no? Esta condición, digamos, erótica hacia el conocimiento, porque así se define en esa condición de eros, pensando en esa pasión, o sea, la idea de la pasión y del amor, nos puede llevar a ser felices cuando ejercemos la capacidad de cuestionamiento y descubrimos, ¿no? Entonces, en este caso, y Juliana González, que es una filósofa mexicana, defiende esa idea, pues a lo mejor hedonista, en el sentido no peyorativo de la palabra, sino que busca la felicidad, ¿no? Entonces, los seres humanos, dice esta filósofa, buscamos la felicidad a través de qué? Pues a través del ejercicio de nuestra libertad. Somos seres narrativos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos ustedes tienen una idea de a dónde quieren llegar, quiénes quieren ser, y por lo tanto todo lo que hacen en este momento tiene que ver con ese devenir, esa meta a la que ustedes están planteándose llegar a lo largo de su vida, pero a la vez tienen ustedes un pasado que los va a identificar, ¿no? Entonces ustedes van a dar cuenta de quiénes son, reconociendo esa identidad que va construyéndose a lo largo del tiempo, pero además la construyen cuando se plantean esas metas, ¿no? Entonces, esa posibilidad de ejercer la libertad para alcanzar esas metas necesariamente produce felicidad. Y dice Juliana González, esta es una condición que caracteriza a las personas, a los seres humanos, en esa posibilidad de ejercicio de la libertad. Dice entonces que dado que somos seres narrativos, tenemos un destino hacia donde queremos ir, no es uno impuesto, sino es un destino que nosotros construimos a partir de esta posibilidad de entender hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, existe otra palabra que se llama teleología. Teleología quiere decir que tiene un sentido, que va hacia un lugar, ¿no? Entonces, dice, las personas somos seres racionales o animales racionales, que además somos animales narrativos y que tenemos un sentido hacia dónde queremos ir y por lo tanto somos seres teleológicos. La eudaimonía es esa condición de felicidad que me da el poder ejercer mi libertad. Entonces, mucho de esas necesidades que tenemos de todos tipos tienen que ver con esa necesidad del ejercicio de la libertad. Y por lo tanto dice, bueno, la capacidad ética de poder hacer ejercicio de mi racionalidad, pero entendiendo que yo existo además con otros, pues al final de cuentas es una condición de las personas humanas. Y bueno, teniendo un poco el impacto que esto tuvo en su momento en este contexto donde se desarrollan sus ideas, tanto Heráclito como Platón, desde esta escena de la muerte de Sócrates, te explica la importancia que tiene el poder ejercer esa racionalidad. Y yo no sé si alguno de aquí reconoce esta pintura o sabe cómo es que muere Sócrates. A ver si alguien por ahí en el aula se acuerda. Si no, no se preocupen, ahorita les platico cómo es que fallece Sócrates. Este es uno de los últimos capítulos de sus diálogos, que es justamente narrar de su muerte. A ver si alguien se acuerda cómo muere Sócrates. Y que tiene que ver con la historia de la medicina. Adelante. Yo recuerdo es, lo enjuician y bebe cicuta, ¿no? ¿Y por qué lo enjuician? ¿De qué está transgrediendo él? Si no mal recuerdo es porque hace ciertas, pues no acusaciones, sino con ciertos statements que no les parece a las personas con las que convivía en ese contexto histórico y lo enjuician. Ok, entonces imagínense que él él es profesor de muchos jóvenes, a lo mejor de la clase dominante en este momento en Grecia. Empieza a hacerlos cuestionarse sobre la estructura de las cosas que están dadas por hechas, los hace cuestionarse y pues esto empieza a incomodar un poco. Llega un momento en el cual le dicen, a ver, Sócrates, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo porque pues estás poniendo en riesgo la forma, el orden con el cual se hacen las cosas en Atenas, ¿no?
En esa circunstancia, y bueno, esto lo decimos muy ligeramente, pero realmente tenía una escuela en la cual se hacía análisis de las circunstancias y que pues obviamente siempre el cuestionamiento puede llegar a ser incómodo, ¿no? Le dicen, usted tiene varias opciones. Uno, irse desterrado de Atenas y dejar de ser ciudadano griego. En el contexto hay que acordarnos que en este momento en la historia en Grecia, pues es una sociedad esclavista en donde hay una idea de que si bien se desarrolla a lo mejor la filosofía y la ética, es en el contexto de las personas ciudadanas griegas. Para ellos el dejar de ser ciudadano griego era prácticamente dejar de ser persona, te animalizabas y dejabas de ser ciudadano griego. Entonces, pues el desterrarse de Grecia no era una opción. La otra opción era que dejara de filosofar, que dejara de cuestionar, que dejara de analizar y hacer eso que hacía. Y si nos ponemos a pensar que la posibilidad del ejercicio de la racionalidad es algo que le permite la libertad, y no solo eso, a este nivel se consideraba que si tú no haces ejercicio de la racionalidad, vas a ser prácticamente una bestia, literal, ¿no? O sea, vas a ser un animal no racional y por lo tanto era una vida no digna de vivirse. Por lo tanto, decide tomar la cicuta, que es una mezcla de hierbas que finalmente pues lo llevan a la muerte. Y en ese último diálogo, les invito a que lo revisen, pues hace toda una explicación del por qué prefiere fallecer a dejar de ejercer su libertad y su capacidad de racionalidad. Y bueno, esto tiene que ver también, esta es la parte que lo mejor ilustra el por qué era tan importante el poder ejercer la libertad del cuestionamiento, pero también viene esta otra parte que ya señala Juliana González, que tiene que ver con esa que nos genera placer, ¿no? Entonces es esa posibilidad de asombrarme ante lo que la razón devela, es decir, le quita el velo y que me permite ver a la realidad ahí detrás, ¿no? Ese descubrimiento del científico, del niño que está aprendiendo también, que implica ese asombro permanente. Entonces, el científico tiene esa hambre de conocimiento. Las personas racionales tienen esa hambre del conocer y del cuestionar, porque además tienen esta posibilidad de que cuando entienden algo o que tienen ese momento de descubrimiento, implica también esta posibilidad de felicidad. Y esa condición la han definido como la palabra tauma. Esto implica ese asombro que es tanto hacia las cosas que están en el mundo que yo analizo, como la posibilidad también de entenderme a mí mismo. Es esta doble situación de conocimiento que siempre va a estar de la mano en un ejercicio ético de esa racionalidad y entendiendo que en el mundo pues no solamente estoy yo como persona, sino existen otros que también son seres narrativos, que también son seres teleológicos, es decir, que tienen una idea de hacia dónde quieren ir y con los cuales yo voy a tener que convivir. Y bueno, también en este grupo de narraciones que hace Platón desde la vida de Sócrates, existe un capítulo que se llama Sobre el alma o el Fedón. Y bueno, aquí lo que hace es justamente hablar de esta dimensión, no de alma como la conocemos actualmente religiosa, sino esta condición humana que me permite diferenciarme de las bestias, ¿no? Entonces dice, bueno, el alma es aquello que me permite a mí moverme en la vida hacia donde yo quiero ir. Entonces, él lo que hace es explicar este concepto de alma desde la idea de un carruaje alado. Si ustedes ven aquí, tenemos como un caballo, un par de caballos jalando a un jinete que está en este carruaje que le permite movimiento a la persona, ¿no? En esta idea de la vida como posibilidad de movimiento. Los caballos escenifican o representan esta parte animal que tenemos todas las personas y el jinete va a representar a la razón. Entonces dicen, nosotros nunca vamos a dejar de ser animales. Tenemos pasiones como los animales. Los animales tienen biología y bueno, en esta circunstancia, Platón hablaba justamente de la vida humana como esa capacidad racional de dominar las pasiones animales, porque nunca dejamos de ser animales. Entonces,
¿Se requieren de las pasiones? Por supuesto que sí, que se representan en esos caballos para poder avanzar, porque es lo que nos da fuerza para avanzar. Pero por otro lado, si yo no las controlo, pues se desbocan y me llevan hacia donde quieren y no van a llegar hacia donde yo quiero. Entonces, ese jinete que representa la racionalidad va a dirigir esas pasiones. Y por lo tanto, esa idea de alma que se tenía en la antigua Grecia tenía que ver con esa condición humana que me permite dominar mis pasiones y me permite dirigir mi vida hacia donde yo quiero. Y por lo tanto, es condición necesaria para el ejercicio de mi libertad. Esto implica también que a mayor libertad yo voy a tener mucho mayor responsabilidad y desde el principio vamos a ver siempre relacionado la idea de la libertad con la necesidad de hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Más adelante va a venir Aristóteles, quien va a retomar algunas ideas y va a decir, bueno, si esa vida yo la tengo que vivir, pero de una forma virtuosa. ¿Y qué quiere decir eso de virtud? Bueno, virtud implica simplemente el que la forma en la cual yo ejerzo mi racionalidad y mi libertad va a tener que reflejarse de una forma adecuada con ese contexto, haciendo acciones que sean adecuadas según esa circunstancia. Entonces, pone un ejemplo, tenemos nosotros vicios en el actuar que pueden ser de exceso o de déficit, dice. Por ejemplo, si yo actúo de forma temeraria, vamos a poner el ejemplo de que alguien se está ahogando en el mar, yo no sé nadar y me aviento simplemente a rescatarlo, pues ya vamos a ser dos que nos vamos a estar ahogando. Dice, eso es un vicio de exceso porque no me permite analizar la circunstancia. Sería temeridad. Y por el otro lado, el vicio de déficit, a lo mejor me da miedo, hago como que no vi, me doy la media vuelta y me voy y no le aviso a nadie, y eso me lleva a tener esa deficiencia. Y por lo tanto, pues tiene que haber un justo medio, ¿no? En este caso, a lo mejor en la traducción del inglés coraje, que implica esa valentía, que es distinta a la temeridad, en la valentía yo voy a reconocer que me da miedo, que no sé nadar, que voy a ser prudente porque no sé nadar, pero a lo mejor le voy a aventar una cuerda, en lo que alguien más que sabe nadar me ayuda a sacar al sujeto, ¿no? Entonces, es esa posibilidad de no irme por la mera pasión de arrojarme al mar o quedarme parado sin hacer absolutamente nada, sino enfrentar ese miedo, analizar las circunstancias y tomar la mejor decisión. A eso se refiere Aristóteles con el ejercicio de la libertad a través de un ejercicio virtuoso. Y bueno, ese ejercicio virtuoso de la libertad va a tener que ver con la voluntad. Y esa posibilidad de ejercer la voluntad va a llevar a que yo tenga que hacerme responsable de mis propios actos. Cuando tenemos eso claro, entonces podemos decir que va a haber siempre una preocupación de cómo actúo y que tiene que ver con el otro. Aquí Paul Ricoeur, que esto es un filósofo más contemporáneo, él lo que dice es, bueno, necesitamos hablar de la atestación. La atestación es esa preocupación por los demás, que va a existir siempre que yo me doy cuenta de esa posibilidad de ejercer mi libertad, porque los seres humanos, las personas, nacemos, crecemos, nos desarrollamos en una sociedad y por lo tanto hay una preocupación socialmente centrada que me lleva a ese ejercicio ético de mi posibilidad de libertad. Entonces, dice, el sujeto que se considera agente racional va a ser también capaz de realizar acciones regidas por la voluntad y siempre va a estar esta dimensión ética de la responsabilidad hacia el otro, siempre estará presente. Y aquí viene otra categoría. También nos dicen que por lo tanto nosotros somos agentes morales, podemos hacer ejercicio de esa agencia. Cuando hablamos de agencia es que yo puedo dirigir y puedo gestionar mis acciones en el contexto del mundo de lo moral. Esa posibilidad entonces me va a llevar, insistiendo, a esa responsabilidad y el ejercicio ético de esa agencia. Vamos a regresar al escenario del hospital. Pensemos nosotros en la diversidad de personas que interactuamos al interior del hospital y cómo es posible que vengamos de grupos, en este caso, pues morales distintos, a pesar de que vivamos en el mismo país. Probablemente cada paciente que tiene una familia diferente en un contexto distinto va a tener distintas maneras de valorar lo bueno, lo malo, correcto, incorrecto en relación a lo que él quiere sobre su salud y su enfermedad y su muerte.
Esto tiene que ver con una dimensión, pues podríamos decir antropológica, sobre creencias. ¿Qué es lo que yo entiendo sobre la vida, la muerte? Cuando hablamos nosotros de prácticas y representaciones es en el lenguaje de la antropología de aquello que se va a derivar de esas creencias sobre un fenómeno, en este caso la salud o la enfermedad. Eso está asociado a sistemas de valores morales que también a lo mejor comparto más con mi familia o no, lo comparto con mi grupo, con la familia cercana o lejana, pero a lo mejor van a ser diferentes a la de otros grupos y otras familias. Vamos a llamarle a esto la dimensión moral valorativa A. Por otro lado, yo también tengo ideas sobre la realidad que tienen que ver con esta dimensión del conocimiento. ¿Qué conocimiento yo valido como adecuado? Entonces, hay una dimensión antropológica epistémica. Epistémica tiene que ver con conocimiento, ¿no? Vamos a decir, pues a lo mejor que el paciente y la familia, no siempre pasa así, pertenecen a esa dimensión antropológica y epistémica A y esa dimensión moral valorativa A. Pero por otro lado están los médicos que también viven en un contexto de sistema de creencias, de prácticas y representaciones, sistemas de valores morales, y van a tener probablemente otra dimensión antropológico-epistémica y otra dimensión moral valorativa. Cuando estamos mucho tiempo en grupo al interior del hospital, en este proceso de adquirir esa identidad pues, profesional, probablemente nos parezcamos en ese sistema de creencias y en ese sistema epistémico y muchas veces también moral valorativo. Cuando se trata de tomar decisiones y nos encontramos en situaciones de relaciones de poder, en donde a lo mejor el paciente va a buscar algo que no tiene, que a lo mejor es ese conocimiento técnico, la posibilidad de que lo operen, la posibilidad de que sea atendido, y quien lo provee somos nosotros, ahí hay una relación de entrada que va a ser asimétrica de poder. Obviamente hay mil circunstancias. Últimamente, pues uno de los problemas es hablar también de la vulnerabilidad de los profesionales de la salud, en donde hay situaciones en donde a lo mejor está más empoderado el paciente o el familiar que el médico o el residente o el interno. Y en esa situación se van a dar conflictos. Entonces, dependiendo de cómo se disponen esas relaciones de poder y cómo chocan esos sistemas de creencias, de prácticas, de representaciones y los sistemas morales valorativos, vamos a tener conflictos. Esto es una situación, yo les diría, prácticamente natural que vamos a encontrar en un escenario como el hospital. Y bueno, dentro de este contexto ya hemos dicho que la responsabilidad va a ser una dimensión relacionada con la racionalidad humana que tiene que ver con que somos autores y causa de nuestras acciones, pero también vamos a tener limitantes para poder ejercer esa autonomía, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación en la que estemos en relaciones de poder, en los grados que tengamos o no de ejercer nuestra autonomía, también a ese nivel vamos a tener el alcance de poder hacernos responsables de lo que suceda o no suceda, derivado de nuestros actos y omisiones. También por aquí nos plantean diferentes formas de responsabilidad o de irresponsabilidad. Una cosa es actuar sabiendo que no tengo la capacidad y el conocimiento, y vamos a decir en esta idea aristotélica del ser temerario, en ese vicio de exceso, ¿no? Yo lo voy a hacer aunque sepa que no estoy capacitado. En ese momento, probablemente la responsabilidad de que si sale dañado el paciente o la consecuencia sea el resultado de ese acto va a ser mucho mayor a que si yo actúo en ignorancia. En este caso, ignoro que tengo ese límite. A lo mejor creía que sí podía o no sabía que había cosas que yo necesitaba saber. Y en este caso es muy diferente que actuar en conocimiento que no sé. Entonces, si nos vamos a términos jurídicos, cuando yo actúo sabiendo que no sé, es una negligencia, pero que también se puede asociar a una acción que tiene que ver con esa voluntad y por lo tanto a nivel jurídico, si eso lo traducimos a leyes, la pena probablemente sea mucho mayor en esa responsabilidad. Si yo actúo y me equivoco, pero porque en ese momento no sabía que se me iba a presentar la circunstancia y no había otra más que yo actuara
y de cualquier manera sale dañado el paciente, probablemente la responsabilidad pudiera ser menor. Y fíjense que en el centro de todo está esa capacidad de darme cuenta de esa posibilidad del ejercicio de la... Y esto es importantísimo, por supuesto, entenderlo cuando estamos en un proceso de formación. Por lo tanto, entonces, pues ya dijimos que somos agentes racionales, también participamos de ese mundo de lo moral, pero tenemos esta capacidad de libertad. Entonces, cuando estamos haciendo un análisis de ese mundo de lo moral, podemos partir de juicios, de aquello que hacemos todos los días. Ay, pues eso es bueno, eso es malo. Pero si carecemos de esa capacidad de tomar distancia de lo que damos por hecho, yo puedo decir, pues qué bueno que apedreamos hasta la muerte a esa persona que siempre nos asalta porque todo el mundo dice lo mismo y yo siento que eso es lo bueno. Si me quedo a ese nivel, estoy omitiendo ejercer esa capacidad de robustecer mi posibilidad crítica de análisis y de ejercicio de la racionalidad y estaré alienada a lo que la mayoría me está diciendo que está bien. Entonces me tengo que subir a un siguiente nivel para hacer un análisis ético. Y también puedo hacer uso pues de teorías. Ya a nivel de campo de conocimiento, entonces para hablar de un análisis ético yo tendría que estar fundamentando ese análisis en alguna teoría o algún fundamento en lo que yo lo pueda sustentar. Y más allá de eso, la capacidad de pensamiento complejo. Es decir, no existe una sola teoría. Existen distintas teorías que me permiten analizar a la realidad, que es compleja. No voy a hacer que la realidad se amolde a una teoría, porque es la única que tengo, sino tengo que entender que distintas perspectivas me van a permitir analizar de mejor manera esa realidad compleja. Esto es un ejemplo entonces de lo que hemos estado aquí platicando. Tenemos por un lado, aquí abajo la sociedad, en donde hay diversas ideas sobre lo bueno y lo malo, distintas ideas de valores, ¿no? Yo aquí les diría, no, yo no diría que existen antivalores. Existen distintos tipos de valores que van a ser tomados como adecuados o inadecuados por distintos grupos y personas. Pero al final de cuentas siempre va a ser una valoración, ¿no? Entonces, hay grupos morales que pueden diferir en ideas sobre lo adecuado o lo inadecuado, que se van a encontrar en el espacio social, que se van a encontrar en instituciones tales como el hospital y que por lo tanto pues pueden tener conflicto. Estos valores morales en ese grupo moral pueden incluso en algún momento llegar a sustentar a leyes. ¿Por qué? Vamos a pensar en un sistema democrático en el que se supone que eliges a tu representante por esa afinidad que tiene, probablemente porque tiene ideas morales similares a las tuyas. Una vez que se elige y si llega a estar, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o de Senadores, va a poder modificar la ley y esa ley seguramente va a estar modificada con fundamento en esa idea moral de lo adecuado e inadecuado, que se supone refleja la tuya que votaste por esa persona, ¿no? En esa situación, entonces, la ética que analiza a la moral y a sus fenómenos tiene la obligación de estar atenta analizando a la ley también, tomando en cuenta que pues va a estar fundamentada en consensos y disensos morales. Por eso es importante siempre estar al tanto y analizando pues incluso la adecuación de la ley, ¿no? No quiere decir que los llame a violar la ley, sino que necesitamos tener una aproximación crítica. Y por otro lado, esta palabra que estamos introduciendo de deontología. Deontología son esos principios que adopta una profesión, vamos a hablar de principios morales, que va a aceptar esa profesión para decir que la identifica, que le va a exigir la sociedad tener y que por lo tanto le va a dar esa identidad de la profesionalidad. Dentro de esta categoría de deontología, que también tienen que ser analizada por la ética, tenemos nosotros a los códigos de conducta del profesional de la salud. Tenemos, por ejemplo, el juramento hipocrático, que en su momento, y si ustedes lo leen en sus versiones originales, pues tienen que ver con las ideas que se tenían en ese momento en la Grecia antigua sobre el ejercicio de la medicina. Y obviamente pues va a cambiar en el tiempo y va a haber cosas que van a permanecer. ¿Cómo van a influir entonces esos valores morales y epistémicos? Ahora vámonos a situar a lo que sucede en la complejidad de nuestros hospitales. Para después, ahorita al final, vamos a aterrizar esto en qué lugar tiene o qué lugar ocupa la idea del profesionalismo. Pero hay que ver que esto está situado. ¿En dónde? En el proceso de atención,
en donde se da el proceso de aprendizaje también, y que no está abstraído de esta situación de encuentros y desencuentros sobre valores y creencias. Entonces podemos decir que los procesos que van a determinar el comportamiento como tal de la organización hospitalaria va a estar teniendo que ver también con esas creencias y valores. Y yo les invito a revisar por ahí en esta revista de Harvard Business Review, habla de la necesidad de adoptar o entender a la complejidad en la administración de las instituciones, incluyendo pues las de salud, ¿no? Todo aquel que le interese en algún momento pues ser jefe de servicio, poder dirigir una institución o entender cómo es que funcionamos como equipo, pues es necesario que entienda también que existen distintas teorías sobre el cómo es que como grupo nos comportamos, y es indispensable entender estas teorías de la complejidad sobre el comportamiento organizacional. ¿De dónde viene esto? Pues viene ya de una larga tradición sobre entender a las instituciones como sistemas que van a estar integradas por individuos, que a su vez esa interacción entre individuos va a llevar a que se conformen grupos pequeños primero, a lo mejor después formando parte de grupos más grandes, y que en su interacción general van a llevar a lo que sería la organización y su comportamiento. Dentro de esto, pues hay dos categorías que es importante reconocer. Uno que es el comportamiento organizacional y otro que es la cultura organizacional. Digamos que cuando hablamos de cultura, hablamos como de ese núcleo rígido que sí se puede llegar a transformar, pero que tarda mucho, que le genera identidad a ese grupo y que solito va a estar allí, sin que te digan que lo hagas, a lo mejor se va a ver representado o reflejado en tu forma de comportamiento. Entonces, el uso de la bata cuando entro al hospital, a lo mejor al principio es porque me regañan, porque lo que sea, pero al final, pues yo me la voy a acabar poniendo porque a lo mejor con eso me siento identificado en ese momento de que formo parte, a diferencia de los familiares, de un grupo específico con el que se me identifican, y de pronto sin que nadie me diga, yo ya me estoy poniendo la bata como algo prácticamente de símbolo cultural de pertenencia, ¿no? Pero por otro lado está la parte del comportamiento, que sería cómo es que se refleja eso en lo que se observa, ¿no? En este sentido, pues hay muchos estudios sobre ello, y pues les recomiendo este anterior, es un libro sobre cultura organizacional. Al final se los voy a volver a pasar. Ya me moví hacia adelante, vámonos para atrás. Ok, entonces en el hospital pues existen también comunidades del conocimiento, ¿no? O sea, ¿cómo es que nosotros justificamos que lo que estamos diciendo tiene sustento? Vamos a hablar de comunidades hermenéuticas o relacionadas con esta dimensión epistémica. Hermenéutica tiene que ver con sistemas de conocimiento. Entonces, así como hay valores morales, también valoramos lo que es correcto. Piensen ustedes en un pase de visita y la forma en la cual escuchamos al otro, ya sea al interno, al estudiante, cuando da su opinión sobre lo que puede estar sucediendo con ese paciente. Estamos juzgando constantemente los fundamentos en los cuales se basa para decir lo que está diciendo. Puede ser que lo aplaudamos o puede ser incluso que haya ciertas reacciones en contra de lo que se está diciendo, porque si existe una estructura, a lo mejor que sería la escoleta clínica, el método científico o las evidencias con las cuales estamos fundamentando los dichos y el análisis que estamos haciendo. El que respetemos esas reglas para poder dar cuenta de la realidad probablemente tenga que ver con esa comunidad hermenéutica a la que pertenecemos. Pero ¿qué pasa cuando alguien habla desde otra comunidad hermenéutica, dando cuenta de la misma realidad? Por ejemplo, el paciente de cómo está viviendo la enfermedad. El ejemplo clásico es el dolor, ¿no? Una cosa es el dolor desde el punto de vista fisiopatológico, bioquímico, de lo que yo puedo medir o de lo que yo puedo entender como médico desde mi supuesta objetividad, y cómo lo está viviendo el paciente, ¿no? Entonces, el paciente puede dar testimonio de cómo vive el dolor, testimonio que no va a poder jamás experimentar o vivir de la misma manera el médico, pero te está hablando desde una manera del conocer el fenómeno dolor o la realidad dolor, que a lo mejor también podría ser válida. El problema es cuando no hay una comunicación en la cual un grupo hermenéutico acepta
los códigos de comunicación y la manera de validar esa realidad del otro grupo hermenéutico. Por eso entonces se genera lo que Michel Foucault, un filósofo francés, diría, nosotros construimos discursos sobre la verdad, ¿no? Que van a tener que ver con cómo nosotros aceptamos o no lo que dice el otro. Y aquí rápidamente les pongo el ejemplo de esta fábula del elefante y los ciegos. Es una fábula india que nos habla de que había 6 monjes que eran ciegos, alguna vez a lo mejor pudieron ver, tuvieron vamos a decir que todos son diabéticos y perdieron la vista en algún momento, pero en algún momento vieron al mundo. Ninguno de ellos vio jamás un elefante. Y van caminando y se encuentran con uno y de pronto pues dicen, vamos a describir qué es esto que acabamos de encontrar. Uno le toca la cola, otro la panza, el otro la pata, el otro la trompa, el otro la oreja, el otro uno de sus colmillos. Y cada uno va a decir lo que es un elefante. Obviamente, cada uno va a tener una idea en torno a la referencia que ellos tienen de lo que vieron en su momento en el mundo. Es un marco conceptual referencial. Entonces, a lo mejor el que le agarra la cola va a decir, es que el elefante es como una cuerda. Y a lo mejor el que le agarra la trompa dice, no, es como una gran boa. A lo mejor el que le está tocando la oreja dice, no, eso es una cosa larga, tiene alas. Y cada uno va a dar cuenta de una manera diferente. ¿Qué va a pasar si no se comunican? Pues probablemente suceda que no tenemos nosotros una idea suficiente de lo que es un elefante. Creo que tenemos problemita de audio. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha bien. Excelente. Entonces, fíjense cómo esto es una alegoría de lo que pudiera ser el conocimiento. Tenemos distintas metodologías que nos ayudan a acercarnos de forma más posible a la realidad o a la verdad, pero ninguna por sí misma te va a dar cuenta de toda la realidad. Lo mismo podríamos decir con la experiencia de cada una de las personas que está viviendo un mismo fenómeno, vamos a pensar la enfermedad, en donde cada uno tiene recursos interpretativos de esa realidad diferentes. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con sistemas de validación de esos conocimientos? Entonces tenemos que hablar también de la relación que hay entre la verdad y entre los valores que se van a tener que atribuir a esa experiencia del otro. Y cómo la idea de la verdad y de conocimiento va a estar estrechamente vinculada también con valores morales y con valores epistémicos. Y bueno, pues acá en el pase de visita, a lo mejor está empezando a verbalizar este residente lo que entiende del proceso de este paciente. Pero pues si no lo dice en la codificación de palabras suficientes que sean adecuadas para este grupo epistémico, probablemente pueda llegar a tener problemas, ¿no? Entonces, incluso las palabras con las cuales expresamos lo que estamos observando me van a permitir ser incluido o no en ese espacio en donde yo voy a aportar conocimiento a ese grupo hermenéutico. Y bueno, por supuesto que esto no necesariamente quiere decir que en este momento este residente no entienda lo que está pasando con el paciente o no tenga cachos de verdad de lo que está pasando con este paciente. Y bueno, esto tiene implicaciones incluso éticas en esta situación de lo que damos cuenta y cómo aceptamos o rechazamos las ideas sobre la verdad. Ya habíamos hablado de Michel Foucault, que nos dice, hay una relación entre el poder y el conocimiento. Las instituciones, incluyendo la médica, si pensamos en este conjunto de personas que nos agrupamos bajo esas reglas del ejercicio de la medicina, pues tenemos sistemas de validación del conocimiento. ¿Qué es lo que nos dice Sanford? Nos dice que todas las personas tenemos la necesidad de contribuir a la creación de lo que él denomina normas de creencia mutua. Es decir, yo necesito pertenecer a ese grupo, que acepten lo que yo estoy diciendo, cómo doy cuenta de lo que estoy observando, y por lo tanto voy a contribuir a esa estructuración de normas de lo que es válido en cuanto a lo que se dice. Y Miranda Fricker nos plantea esta otra situación. Bueno, esto anterior que dice Foucault y Goldmer es cierto, y ella dice, por lo tanto, nosotros formamos comunidades hermenéuticas, pero podemos llegar a incurrir en situaciones de injusticia. Vamos a pensar en este ejemplo previo. A lo mejor el residente sabe lo que pasó en la noche, entiende desde su experiencia lo que le pasó al paciente, pero si no le permitimos al residente o al compañero
expresar en sus palabras, intentar entender desde su dimensión lo que está dando cuenta, a lo mejor yo puedo incurrir en una injusticia al decir simplemente, ay, pues eres rotante de pregrado y somos residentes pasando visita y por el simple hecho de ser rotante de pregrado, pues ni te voy a escuchar lo que tienes que decir. A lo mejor el rotante de pregrado acaba de leer las últimas guías, acaba de pasar la noche entera al lado del paciente y acaba de entender algo que el adscrito a lo mejor no había identificado, pero por el simple hecho de ser interno, no voy a tomar en cuenta eso. O la injusticia testimonial que también presenta Miranda Fricker. ¿Qué tal que no le hago caso al paciente? Que dice, es que me siento distinta, algo no anda bien. No, si ya usted se va a ir de alta, que no sé, no, algo siento. No lo sé decir, pero creo que no estoy bien, algo me pasa. No, ya sabe, siempre tienen angustia, usted tiene miedo a su casa. Y al rato llega porque resulta pues que no se resolvió el abdomen agudo, que no encontré por no escuchar qué es lo que estaba sintiendo. Entonces tenemos riesgos en esa circunstancia de estructuras de relaciones de poder de incurrir en injusticia testimonial o incurrir en situaciones de injusticia hermenéutica. Y por eso, bueno, pues necesitamos nosotros identificar cómo es que influyen esas relaciones de poder en la validación del conocimiento, en las narrativas dominantes que podemos decir sobre la verdad o la realidad y que finalmente, bueno, van a tener en cómo ejercemos nuestro comportamiento y llevamos a cabo nuestras prácticas. Regresando finalmente a esta idea del campo, ¿no? Del campo de interacción. Todo esto viene de la sociología. ¿Cómo es entonces que nosotros adquirimos un hábitus médico? Ya sea de forma consciente o ya sea de forma inconsciente. Entonces, nos dice Bourdieu, las personas para poder pertenecer a un grupo tenemos una cosa que él denomina capital, ¿no? Capital es aquello que yo necesito tener para que me acepten en el campo de conocimiento, ya sea el que me pongo la bata, ya sea en que hablo de tal manera, ya sea de que me comporto de tal manera para poder pertenecer. Si yo no tengo este capital, probablemente el grupo me expulse o no logre entrar. ¿Cómo obtengo ese capital? Pues ese capital lo voy a ir adquiriendo a lo largo de mi interacción con ese grupo social. Y por lo tanto voy a ir generando eso que se observa, que se llama hábitos. El conocimiento sobre esa forma de comportarme, que no necesariamente es consciente, lo denomina Bourdieu doxa. Cuando yo puedo tener ese ejercicio de entender por qué me comporto como me comporto, ¿por qué en el hospital me porto de tal manera y en mi casa diferente? Ah, pues es que yo formo parte de esta comunidad y hay usos y costumbres. En el momento en el que yo hago ese análisis, paso de un conocimiento inconsciente sobre cómo es que yo me comporto o qué elementos influyen a cómo yo me comporto, a un conocimiento que ya va a ser consciente y por lo tanto, en lugar de ser dominado por un grupo, vamos a poner ese ejemplo del linchamiento, en donde yo simplemente sigo a la mayoría sin reflexionar, esa capacidad de detenerme y de entender qué es lo que influye en mi comportamiento y aceptar eso que influye en mi comportamiento como adecuado, ya me permite un ejercicio libre y racional de mi actuación, ¿no? Por eso probablemente cuando estamos hablando nosotros del profesionalismo, estaríamos aceptando que tendría que tener ese elemento de racionalidad y de conciencia en la cual yo acepto entrar a ese grupo y adquirir esas formas de comportamientos y valores, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando yo encuentro un ambiente adverso en donde a lo mejor fuera de lo que yo entiendo que debe de ser la profesión, la gente se comporta de otra manera, ¿no? De una forma inadecuada o diferente? Pues muchas veces viene de que yo vengo de un campo social de origen, a lo mejor en la facultad de medicina pasé por mis clases de historia y filosofía de la medicina, de ética, me leí el código de conducta, pero de pronto llego ahí al hospital en donde veo que las cosas se hacen diferentes o cambio de servicio. Y ahí me dicen, pues fíjate que eso es lo que dice a lo mejor el código, pero a donde fueres haz lo que vieres y aquí las cosas se hacen así. Pueden pasar distintas cosas. Yo de forma pasiva voy a adquirir a lo mejor ese hábitus y no lo voy a cuestionar porque mi intención es incorporarme a ese grupo y que me acepten. Y eso sería un proceso pasivo, que en este caso los antiguos griegos dirían es un proceso enajenado, en donde no estás ejerciendo tu libertad.
Pero ¿qué tal que de forma racional acepto el que voy a adquirir esos hábitos, esos usos y costumbres porque tienen un fundamento que se relaciona con lo que estamos analizando como adecuado? En esa situación a lo mejor hay una mayor posibilidad de libertad. Pero ¿qué tal que mi decisión es llegar y cuestionar lo que está en ese momento haciéndose que probablemente no sea de lo más adecuado? Entonces, en ese momento yo incluso puedo llegar a proponer no adaptarme pasivamente, sino a lo mejor llegar a contribuir a que mejoren esas condiciones. Como ya estamos a punto de terminar el tiempo que tenemos, quisiera que alguno de ustedes me pudiera compartir entonces qué encontraron sobre la definición de profesión y profesionalismo, y si tenemos unos últimos minutos, pues qué tienen que ver los valores que manifiesta la Facultad de Medicina con esa idea de profesionalismo médico del médico egresado de la facultad. ¿Por ahí alguien hizo alguna lectura de los materiales que enviamos? ¿Quién quisiera comentar? Bueno, como profesión viene la definición que es un cultivo o utilización de ciertas disciplinas, artes o deportes. No se escuchó muy bien, a ver si te acercas un poco al micrófono, por favor. Que como profesión viene la definición de que es un cultivo o utilización de ciertas disciplinas, artes o deportes como un medio de lucro. Ok. ¿Y esa definición de dónde la obtuviste? Bueno, viene en uno de los documentos que mandó de la UNAM, pero creo que Muy bien. que la definición viene de la RAE. Ok, entonces, bueno, esa es una de las definiciones que tienen que ver con la Real Academia Española, que algunas de esas también los autores que habíamos mencionado previamente retoman como una de las características, ¿no? Esta situación de que está centrada la acción en el paciente y interesantemente pues con la idea de que está primero la atención a los fines de lucro, ¿no? Y yo me pongo a cuestionarles qué pasa con la idea de profesionalismo en una institución privada. A ver si alguien más. ¿Alguien más que haya encontrado otra definición? Adelante. O sea, como profesionalismo, pues también mencionan que es un conjunto de conductas, ¿no? O sea, que incluye valores humanísticos, en específico en el profesionalismo médico, pues mencionan que subordinar sus propios intereses a los intereses de otros, la adherencia a los estándares éticos y morales, un compromiso continuo con la excelencia y con la educación y avance en su campo. Entonces, fíjense cómo esta idea de profesionalismo va a estar no ahí en el abstracto, sino va a estar situada en un contexto. Entonces, probablemente la idea de profesionalismo médico no sea la misma en la Facultad de Medicina, en el contexto de una institución pública, en un contexto de una institución pública de salud. Sin embargo, también va a haber elementos que vamos a compartir con otros contextos y que interesantemente se han mantenido a lo largo de los años y de la historia. Yo les voy a pedir que para la próxima clase revisen el resto del documento sobre profesionalismo, el que es el documento principal, en el cual viene un pedazo sobre la historia, sobre qué elementos a lo largo de la historia a lo mejor hemos encontrado en continuidad. Porque sabemos que la idea de profesionalismo que tenemos en el presente en México, en la Facultad de Medicina, en las instituciones públicas de salud, en el ISSSTE en particular, probablemente tenga cosas que sean diferentes a lo que se hacía hace 200 años en el mismo país, ¿no? Pero hay otras cosas que son en continuidad. Entonces, interesantemente, uno de los elementos tiene que ver con los intereses, ¿no? La capacidad que yo tengo de brindar ayuda al otro, pero que por otro lado, si bien yo tengo derecho a una remuneración, nunca va a ser mayor el derecho a esa remuneración, a lo mejor a una situación de urgencia absoluta, la posibilidad de ayudar al otro, ¿no? Entonces, hay una idea, hay un valor, digamos, en este contexto fundamentado en un consenso moral, de que a diferencia a lo mejor de alguien que te presta el servicio de hotel, ¿no? Y eres el profesional de los hoteles, a lo mejor yo te puedo negar la entrada al hotel sin que haya una situación que ponga en riesgo la vida. Entonces,
se tiene la idea de que la vida y la integridad del otro probablemente sea mucho mayor que a la necesidad en ese momento de resolver el interés personal de lucro. Sin embargo, existe un juego, una tensión en ese conflicto de intereses que siempre ha estado presente, porque por otro lado hay un derecho a la remuneración, ¿no? En una institución privada no deja de ejercerse el profesionalismo. Sin embargo, tienen contextos diferentes. ¿Qué cosas entonces son las que van a permanecer independientemente de la institución, a lo mejor que están presentes en distintas culturas y que adoptamos y aceptamos nosotros, los médicos mexicanos internistas de la UNAM, para poder ser identificados por la sociedad como un gremio? Entonces yo les voy a dejar esa pregunta al aire porque uno de los grandes riesgos es caer en el relativismo, ¿no? Y por eso es necesario tener esta capacidad de aceptar, pues que hay un código de conducta, que hay una serie de valores, ¿sí?, morales, que voy a asumir de un grupo moral al que yo ingreso, pero no porque me lo impongan o porque de forma alienada los voy a adoptar, sino que yo en mi ejercicio de la racionalidad, como parte de esa posibilidad de ser profesional, voy a tratar de trabajar para poder adquirir y poder reproducir, ¿no? Lo vamos a dejar hasta allí. Son las 8 de la mañana. Se nos va siempre el tiempo muy rápido, pero es siempre un gusto el poder estar con ustedes. Y nos veríamos el día viernes. ¿Es correcto, doctor Montiel? Bueno, doctora, nada más, si te robo 2 minutos, quisiera hacer un comentario. Claro que sí, adelante. Yo estoy casi seguro que tendríamos que reescribir todo lo que se refiere a profesionalismo y al ser profesional. Esta situación que estamos atravesando, que ahorita son buenos tiempos, dejó a flor de piel muchas situaciones que van muy de la mano con estos temas de profesionalismo. Me viene a la mente lo que ocurrió en el otro hospital donde trabajo, donde tristemente hasta una cuestión legal se armó y hubo amparos por parte de médicos que debiendo estar apoyándonos para entrar a ver a pacientes de COVID, se ampararon legalmente para no ser mandados a eso. Entonces, llegó un momento en el que éramos 4 o 5 personas atendiendo 70 pacientes y había 25 personas abajo sin hacer nada, viendo el celular, que tampoco se prestaba ni siquiera para llevar una muestra. Nada. Entonces, es ahí donde uno pone en tela de valor o empieza a hacer un juicio de valor sobre realmente qué es lo que, el objeto por el cual muchas personas llegaron a esta profesión. Si realmente en su expectativa o en su universo está el obtener el bien común, ¿no? El favorecer o el ayudar a las personas, no a recuperar la salud, porque desgraciadamente fueron situaciones muy complicadas y en pocos casos se lograba restablecer por completo la salud. Pero recordemos que, como dice el dicho, ¿no?, que el médico siempre tiene que dar consuelo. En algunas veces, en algunas ocasiones podremos curar, en otras solamente podremos tratar, pero siempre tendremos que acompañar a los pacientes y darles consuelo. Y desgraciadamente eso fue olvidado por muchas personas que se consideran a sí mismos como pilares de la medicina y gente ejemplar, y cuando en realidad llegó el momento de demostrarlo, lo único que hicieron fue hacerse a un lado, por miedo, por lo que haya sido, no reaccionaron de manera adecuada. Y no solamente no fue una reacción adecuada, sino fue una reacción sostenida en el tiempo. En un principio, existen muchas formas de reaccionar ante lo inesperado, ¿no? Puedes reaccionar desde el miedo, desde el enojo, desde la asertividad y entendimiento. Y mucha gente puede haber reaccionado desde el punto de vista del miedo y decir, no, yo no. Pero bueno, con el paso del tiempo, asimilar esta situación y ir entendiendo que, bueno, al final de cuentas, desgraciadamente es algo que nos tocó, que nadie pidió y que nosotros éramos los adecuados para resolverlo. Sin embargo, se sostuvo durante más de un año esta situación. Entonces, te da a entender que realmente es como pensaban, ¿no? La manera en que ellos, en la que ellos se conducen de manera. Gente que en el hospital estaban amparados, en la institución pública estaban amparados, pero en la medicina privada estaban viendo pacientes de este tipo.
y cobrando fuertes sumas de dinero. Merecido cobrarán los honorarios, sin embargo, la doble actitud de en un lado sí, donde me genera un beneficio directo, y en otro lado no, en donde realmente es una obligación y no lo quiero tomar. O incluso gente que se fue de los hospitales sin tener ninguna situación que les condicionara una situación de vulnerabilidad o de indefensión ante el virus, y se fueron durante más de un año, estuvieron cobrando sus salarios íntegros desde su casa, llegaban infectados, ¿no? Se infectaban en casa cuando estaban resguardados. Entonces, todo ese tipo de cosas dejaron a flor de piel muchos sentimientos, muchas actitudes que nos obligan de manera, no sé, mandataria a reescribir qué es un profesional. Porque no nada más es lo que podamos poner nosotros por escrito. Cuando llega el momento hay que demostrarlo, y hay que asumirlo y afrontarlo. Entonces, yo no tenía muy claro qué era ser profesional, pero la pandemia me lo dejó perfectamente claro. O sea, yo aprendí a reconocer y a respetar a mucha gente por la cual quizá antes no hubiera sentido tanta deferencia, nada más por el simple hecho de sobreponerse a los miedos y afrontar esta situación como propia, como lo que fue. Y incluso gente aquí mismo en este hospital, donde se sintió el apoyo de muchas otras especialidades, donde gente que, o sea, trabajé con audiólogos, con genetistas, con patólogos, con ginecólogos, o sea, realmente fue gente que de verdad pudo haber dicho, yo no tengo ni idea, no toca nada, ahí nos vemos, aquí estuvo, ¿no? Entonces, conocimos las dos caras de la moneda, y creo que eso nos permite, al menos a mí en lo particular, al día de hoy, tener mucho más claro hacia dónde debo enfocar el concepto de profesionalismo y el ser profesional, y conducirse como tal todos los días. Por supuesto, yo creo que esto que acaba de comentar el doctor Montiel es fundamental, y para entender hacia dónde va esta discusión, ¿no? Por un lado, tenemos a la organización y su comportamiento, con su cultura organizacional, que no es esa que escribimos en papel idealizada, sino la que de facto está. Yo les podría decir, esta acción sostenida en el tiempo de negativa para poder entrar y atender al paciente COVID, ¿no? Incluso amparándome, que se volvió a lo mejor para ese grupo lo normal, lo adecuado, lo bueno a hacer, ¿no? Probablemente vaya en contra de la idea que se tenía o que se tiene sobre cuáles son mis deberes profesionales y por qué estoy yo aquí y por qué decidí enlistarme sin que nadie me obligara a hacerlo, ya sea que no lo haya entendido o que no haya yo asumido lo que implica asumir ser médico, ¿no? Ese compromiso que se está haciendo, que lo podemos ver en profesiones como médicos o militares, ¿no? En ese momento tú estás dejando atrás a lo mejor ciertos intereses que son válidos, necesarísimos, personalísimos, ¿no? El cuidado de mi familia, mi propia vida, ¿no? En pro de otro fin que yo acepté asumir, ¿no? En el caso de los militares, a lo mejor el ejemplo es que puedan llegar a dar la vida literal defendiendo en una situación de guerra a la patria. Y si pues, nos vamos a los médicos, en una situación de pandemia, pues por supuesto que se exponía la vida, ¿no? En esa situación, entonces, ¿cómo diferencio entre cultura y comportamiento de un grupo, de una organización a la cual yo entro y que probablemente me esté moldeando, al que yo pueda reconocer qué de ello tiene que ver con el profesionalismo, con mi rol como profesional que yo asumo y acepto y hacia allá llevo, ¿no? A veces los escenarios no son los mejores y a veces nos corresponde el trabajar para que ese escenario me permita seguir desarrollando ese profesionalismo, independientemente si soy residente, si soy interno, si soy adscrito, ¿no? Y por eso esto que acaba de mencionar el doctor es un ejemplo, yo creo que lo han vivido todos ustedes, que es fundamental, de lo grave que es no entender desde el inicio esa referencia de lo que acepto, a lo que yo me acepto enrolar. Por eso desde el inicio sería importante que nos ayudaran a entender esto, ¿no? En este modelo de educación
que no es una educación bancaria en donde te impongo un código de conducta, sino el que hagas ejercicio de esa racionalidad y esa capacidad ética en la que asumes que esto es a lo que tú te estás enrolando, ¿no? Que vas a promover y vas a cultivar, aunque yo tenga miedo, aunque tenga ciertas situaciones que voy a sacrificar por el poder poner primero el interés de salvaguardar esa integridad y vulnerabilidad del paciente. Ahora lo dejo para la otra clase porque hay muy poquito tiempo, pero también está la idea del autocuidado y del cuidado del otro, ¿no? Porque finalmente hay situaciones que solamente la profesión vive en ese contexto pues, de adversidad, ¿no? Entonces, en esa tensión del atender al paciente en una situación de alto riesgo, también está la necesidad y dentro del profesionalismo implica el que yo formo parte de un gremio, no por ser internista o cirujano, y que esa solidaridad que pueda haber entre distintos miembros de ese equipo también genera esa situación de comunidad o de pertenencia o de campo de prácticas del cual hemos estado hablando desde el inicio. Yo les agradezco muchísimo. Ojalá en la próxima sesión con lo que hayamos leído traigamos un poco el ejemplo del presente, ¿no? De cómo podemos identificar esas situaciones relacionadas con profesión y profesionalismo frente a la diferencia al comportamiento de la organización y por qué será importante el que como residentes y residentes de medicina interna lo tengamos consciente para poder trabajarlo y irlo construyendo como parte de esa identidad que asumimos adoptar. Muchísimas gracias, doctor Montiel. Nos vemos el viernes. Hasta luego.